Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, de la asignatura Geografía. Es un gusto estar con ustedes para seguir con nuestro aprendizaje a distancia. Soy Nadia Jiménez y en esta ocasión nos acompaña la maestra Cayetana Brito López, quien se encargará de dirigir esta sesión. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Nadia. Estoy muy emocionada de poder acompañarles en este proceso de aprendizaje a distancia. Antes de comenzar, queremos recordarles que es muy importante que se sigan cuidando y practicando las medidas de higiene que recomienda el sector salud, lavándose las manos con frecuencia, utilizando apropiadamente el cubrebocas y, en la medida de lo posible, permanecer resguardadas y resguardados en casa para evitar contagios. El propósito de esta sesión es identificar las características de los distintos espacios económicos en el mundo. Para lograrlo, revisaremos su definición y objeto de estudio. Identificaremos las ramas de la geografía económica, su relación con otras asignaturas y su utilidad en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes. Maestra, todos estos contenidos me parecen muy interesantes. Seguramente aprenderemos mucho en esta sesión. ¡Claro que sí, Nadia! Por eso es necesario que alumnas y alumnos estén muy atentas y atentos allá en casa y tomen nota de lo que les parezca más relevante. Pero para ello, Nadia, ¿nos ayudas con los materiales que vamos a requerir allá en casa? ¡Claro que sí, maestra! Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes: cuaderno de notas, bolígrafo y libro de texto. Como siempre, les sugerimos tomar notas de las ideas, dudas, inquietudes o dificultades que se vayan presentando. Seguramente tendrán la posibilidad de compartirlas con sus profesoras o profesores cuando termine la emergencia sanitaria. Ahora sí, ¿están listas y listos? Muy bien, comencemos. La geografía económica es la rama de la geografía, en concreto de la geografía humana, que se encarga del estudio de los diversos tipos de actividades económicas, marítimas o terrestres, y su distribución en el espacio geográfico. Es decir, la geografía económica es la parte de la geografía que se dedica a conocer cómo se organizan las personas para satisfacer sus necesidades cotidianas. En este sentido, el objeto de estudio de la geografía económica es el espacio económico, el cual se refiere a todos aquellos desarrollos locales, regionales, nacionales o internacionales que intervienen en el proceso productivo que se requiere para satisfacer dichas necesidades humanas. El espacio económico se compone de campos agrícolas y ganaderos, zonas pesqueras y bosques que proveen de materias primas y recursos naturales renovables y no renovables. De igual forma, las obras de infraestructura, como carreteras y puentes, que sirven para transportar las materias primas del campo a las ciudades, tendidos eléctricos que proveen de luz y sistemas de abastecimiento de agua potable y gas, entre otros servicios, forman parte del espacio económico. Asimismo, las relaciones entre las empresas, grandes, pequeñas o medianas, con los gobiernos, los corporativos, las instituciones, los mercados y los consumidores también son referente de lo que conocemos como espacio económico. Maestra, toda esta información es muy importante. En esta sesión enfocaremos nuestra atención en el campo de estudio de la geografía económica. Pero para ello, ¿qué le parece si vemos y escuchamos el siguiente video? Es un material audiovisual que preparó para ustedes el doctor Álvaro Sánchez Crispín, especialista en geografía económica e investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Pongan mucha atención y tomen nota de lo más importante. ¡Corre video! Hola, soy Álvaro Sánchez y soy geógrafo. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad
de decir qué es geografía económica y qué es el espacio económico. Pero antes de definir o decir qué cosa es la geografía económica, tenemos que pensar que todos los seres humanos necesitamos de una gran cantidad de cosas porque tenemos hambre, porque tenemos necesidad de vivir en un lugar, porque tenemos necesidad de educarnos, de divertirnos, etc. Y para ello, la sociedad produce una serie de satisfactores, así se llaman, que van a tratar de atender esa necesidad humana. Un lápiz, un Tetra Pak lleno de leche, un automóvil, una medicina para curar el dolor de cabeza, en fin. Las necesidades humanas y la producción de los satisfactores que atienden esas necesidades humanas, vistas en el espacio, vistas en el territorio, vistas en el mundo, eso es lo que estudia la geografía económica. Es decir, la geografía económica es la parte de la geografía que se encarga de ver dónde se producen determinadas cosas que los seres humanos necesitamos. Dónde se producen las computadoras, dónde se producen las vacunas para el COVID, dónde se producen los zapatos deportivos más avanzados, dónde se producen el alimento que se les da a los perros y a los gatos. Y toda esa manera de ver la producción de cosas, de bienes, de servicios, lo estudia la geografía económica y lo representa en un mapa. El mapa es fundamental en geografía económica porque a partir de ese mapa podemos saber el origen de nuestras cosas que compramos en el supermercado, que mandamos pedir por la red, que nos venden en el mercado sobre ruedas o en el mercado local donde tú vives. Las cosas pueden venir de muy cerca o de muy lejos. Las cosas que vienen de más cerca es porque el estado en que nos llegan es tan frágil que se pueden descomponer de un momento a otro, de un día para otro. Entonces no soportan viajes muy largos. En cambio, hay otras cosas como una televisión, una pantalla, una computadora, etc. Esos soportan viajes más largos, hacen travesías a nivel mundial y es como nos llegan a nosotros a través de una enorme distancia, movidas por un ferrocarril, un barco, un tráiler, para que lleguen a nuestras manos y podamos atender esa necesidad de educarnos, de estar bien, de querer tener salud, de disponer de un automóvil para podernos mover, etc. Entonces, la geografía económica aborda, estudia algo muy importante para los seres humanos, porque todos los seres humanos en todos los países del mundo tenemos necesidades y esas necesidades se atienden a partir de la producción de una gran cantidad de cosas que no se producen solo en un lugar, que no se producen en una ciudad específica, que se producen en todo el mundo. Entonces, el espacio económico y la diferencia con la geografía económica es que la geografía económica estudia el proceso completo de lo que acabo de decir. Y el espacio económico es el espacio donde, en particular, hay vacas que producen leche, o hay minas que producen oro, o hay bosques de los cuales vamos a obtener maderas para hacer muebles, para hacer las construcciones de edificios. Entonces, el espacio económico es un objeto, es parte de lo que estudia la geografía económica. Espero que les haya interesado lo que hemos dicho hoy y habría que reflexionar cada vez que tomemos una dona de chocolate, una taza de café, el cereal con leche, de dónde vienen todas estas cosas que nosotros necesitamos todos los días, porque son necesidades humanas imperiosas, son necesidades humanas básicas que la sociedad atiende de una forma u otra. Y la geografía económica las explica desde el punto de vista
del territorio donde se producen las cosas y produce los mapas respectivos. Espero que esta información te haya sido útil y aprovecho la oportunidad para decirte que te sigas cuidando en este tiempo de pandemia. Lávate las manos, usa el cubreboca y si tienes que salir, lo mínimo. Hasta luego. Maestra, en el video se mencionó que las necesidades humanas y la producción de los satisfactores que atienden esas necesidades vistas en el espacio geográfico es lo que estudia la geografía económica. Es decir, la computadora que usamos, la leche y el cereal que consumimos, la ropa que vestimos y el automóvil en donde nos transportamos, todas esas son cosas, bienes o servicios que la geografía económica nos permite localizar y con ello saber en dónde se producen o elaboran. ¿Cierto, maestra? Así es, Nadia. Las actividades humanas a través de las cuales se modifica el espacio natural son objeto de estudio de la geografía económica, la cual se interesa por conocer en dónde se generan los productos, cómo se transforman y cómo se distribuyen. Pero déjame platicarte que la geografía económica tiene una historia y unos antecedentes. ¿En serio, maestra? Claro, la geografía económica tiene sus orígenes en las escuelas alemana y francesa del pensamiento geográfico del siglo XVIII, aunque también la escuela rusa tiene gran importancia. Por ejemplo, el autor ruso Lomonosov asegura que la importancia de la geografía económica está en su valor educativo, ya que permite conocer los recursos de un país, su comercio y sus posibilidades de importación y exportación. ¡Qué interesante, maestra! Así es. Por su parte, la Escuela Alemana de Geografía Económica basó sus trabajos en lo que ellos denominaron la Kameralstatistik, que hace referencia al uso de la estadística universitaria alemana para facilitar al Estado la identificación de los aspectos más importantes de un país, como su territorio, población, recursos naturales, centros urbanos, campos militares y sistema monetario, entre otros. En cuanto a la Escuela Francesa de Geografía Económica, esta se desarrolló más con fines comerciales y coloniales, en los que se conoció como geografía comercial o geografía de ultramar, y su finalidad era identificar las principales rutas marítimas, puertos y tipos de intercambios comerciales para lograr el dominio comercial a través de enclaves geoeconómicos. Nadia, ¿sabes qué es un enclave geoeconómico? ¿La verdad? No, maestra. Un enclave geoeconómico, Nadia, se presenta cuando una potencia colonial extrae recursos que abundan en determinadas regiones o territorios, a manera de sobreexplotación y sin considerar las necesidades de la población local, como ocurre con muchos cultivos de plantación tropical y con la minería. Ya veo, maestra. Pero hagamos una pausa. Entonces se podría decir que la geografía económica analiza la combinación de los factores naturales, históricos, sociales y políticos en el estudio de las actividades económicas de una región o de un país y se apoya mucho de la estadística para ello. Así es, Nadia. Asimismo, la geografía económica considera la localización y naturaleza de las actividades económicas, los patrones de uso de la tierra, el valor de la misma en relación con las vías de comunicación, la rentabilidad del suelo, la distribución de las actividades productivas en el campo y en las ciudades, así como la oferta y la demanda de determinados bienes o servicios. Maestra, ¿y qué hay de los espacios económicos en la actualidad? ¿Será que pueden ser virtuales como ocurre en las redes sociales?
ya que a veces funcionan como espacios económicos porque se venden y compran productos y servicios, ¿o no? Es probable que sí, Nadia. En la actualidad, los procesos económicos y financieros se llevan a cabo en cuestión de segundos alrededor de todo el mundo, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, en un contexto que identificamos como globalización. Entendido y anotado, maestra. Ahora, ¿qué le parece si vemos qué importancia tiene la geografía económica en la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes que nos acompañan desde casa? Estupenda idea, Nadia. Recordemos que la producción de las cosas y productos que consumimos día a día tiene una ubicación espacial específica. Por ejemplo, veamos el proceso de fabricación de papel. Para obtener papel, primero necesitamos sembrar semillas de pino o eucalipto. Después de varios años, se cosecha la madera por un grupo de personas. Después, se transporta en grandes camiones hacia plantas industriales, en donde la madera se convierte en pequeños trozos y con procesos de mucho calor se separa la fibra de la celulosa y se forma la pulpa, que es como una pasta que se extiende y se aplasta con un rodillo para sacar el exceso de agua. Y se van formando los rollos de papel que usamos para hacer cajas, bolsas de papel, cartulinas y el papel que utilizamos diariamente en nuestro cuaderno de notas. ¿Qué les parece? Realmente el papel es parte importante de nuestra vida cotidiana y es un referente de un proceso económico que tiene relación con los bosques de pino, encinos y eucaliptos. Excelente ejemplo, maestra. En todo el proceso de producción de papel que mencionó, estuvieron involucrados la región natural, la mano de obra, las vías de transporte, la fábrica donde se procesó y, por supuesto, la compraventa del mismo, hasta llegar a nuestras manos para satisfacer una necesidad. Todo esto es motivo de estudio de la geografía económica. Maestra, por otro lado, en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, cada 5 años lleva a cabo un censo económico, información que es muy útil para los estudios en geografía económica, porque recaba datos sobre el valor de la producción de cada unidad económica, reconocida en el territorio nacional, en cada uno de los sectores de la economía, el primario, secundario y terciario. Pero para comprender más acerca de cuáles son las acciones del INEGI en materia de economía y geografía, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. ¡Adelante con el video! Ese es el INEGI. Sí, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y siempre estamos trabajando, no paramos. Y es que hay tanto que conocer de México, no solo a la gente y el territorio. En el instituto también nos encargamos de reunir los datos económicos del país. ¿Aburrido? No, para nada. Imagina que recorremos todo el territorio mexicano haciendo un recuento de toda actividad económica que se realiza. ¿Qué es actividad económica? Bien, las personas trabajamos para obtener, transformar o intercambiar los recursos naturales y utilizarlos en nuestro beneficio. Para ello realizamos actividades económicas, que pueden pertenecer a los sectores primario, secundario o terciario. La agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca son actividades del sector primario. Del sector secundario son la construcción y la industria manufacturera. Y por último, el comercio, los servicios y los transportes son del llamado sector terciario. ¿En qué actividad económica se ubica la gente que conoces que ya trabaja? Hay de todo en el país. Una vez que contamos toda la actividad económica en México, clasificamos la información y la ponemos a disposición de todos los interesados y de todos los sectores públicos y privados. El gobierno federal y los gobiernos estatales, por ejemplo, diseñan la mayoría de sus planes y proyectos basados en estos datos. Así, estos serán de mayor beneficio para todos. Por ejemplo,
Al saber que hay una importante zona de cultivo de fresas y que de esa zona salen con mucha frecuencia hacia otro punto donde se venden, tal vez se necesiten buenos caminos para que los camiones que las llevan de un lado a otro viajen más rápido y seguro y así el comercio sea mejor. Las empresas también ocupan estos datos para conocer las condiciones del mercado y tomar decisiones para crear, mantener o hacer crecer sus negocios. Y los investigadores y académicos utilizan esta información para estudiar y analizar las características de la economía nacional, estatal o regional. ¿Sabías que la mitad de todos los establecimientos que hay a nivel nacional son comercios y la mayoría de estos son tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas? Esta información y mucha más se obtiene por medio de los registros administrativos y de los censos económicos que realiza el INEGI cada 5 años. En el video se mencionaron algunos de los sectores económicos que se han establecido según criterios adoptados por los diferentes países. Toda esta información es muy interesante. Allá en casa, piensen en qué sector de la economía trabajan los miembros de su familia y hagan sus anotaciones para ver si pertenece a un sector primario, secundario o terciario. Ahora, ¿qué le parece si damos lugar a la participación de alumnas y alumnos destacados en la asignatura de Geografía de primero de secundaria? Quienes responden a la pregunta: ¿yo qué pienso que es el espacio económico? Vamos a conocer su punto de vista. Me parece una excelente idea, Nadia. Comencemos con la participación de la alumna Miriam Alexa. Adelante con su video. Hola, soy Miriam Alexa y para mí el espacio económico o espacios económicos son los sectores que no podemos tocar, conformados por regiones, países o continentes, por medio de sistemas técnicos para producir o explotar un producto con la finalidad de satisfacer una necesidad. Un ejemplo de espacio económico es el sector turístico. No lo podemos tocar, pero se determina conforme el lugar y cumple la necesidad de esparcimiento. Adiós. Ahora continuemos con el punto de vista de Enrique Ali sobre el espacio económico. Adelante, Enrique. Yo soy Enrique Ali Canchola Martínez y para mí el espacio económico es las actividades económicas que realizamos en la sociedad, las cuales dividimos en 3 sectores: el primario, el secundario y el terciario. En el primario realizamos actividades ganaderas, forestales y agrícolas. En el secundario realizamos actividades industriales en las cuales se procesan las materias primas. En el terciario se dan servicios a la población, como transporte y alimentos. Y para mí, ese es el espacio económico. Muchas gracias por su atención. Muy buena intervención de Enrique y muy concreta. Ahora, con atención, veamos y escuchemos la participación de la alumna Michelle. Adelante con el video. Hola, soy Michelle Castellano Romero y pienso que los espacios económicos son un espacio físico y un negocio. Dentro de los espacios económicos, todas las personas que desarrollan alguna actividad económica en una región o país le dicen a la población económicamente activa. Se interesan más en algunas de las actividades económicas, lo que precisa sus características y formas. Las actividades económicas dependen menos de los recursos naturales de un territorio, ya que estos pueden adquirir otras formas. Algunas zonas divididas en el planeta aún están sujetas a la influencia de los recursos naturales, pues tienen menos acceso a herramientas modernas y una menor capacidad de mejorar sus técnicas. Estos espacios económicos se organizan conforme a las actividades que en ellos se realizan. Así, es posible diferenciar regiones agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras y mineros que se caracterizan por extraer materias primas. Gracias. Sin duda, muy buenas las aportaciones y comentarios de las alumnas y los alumnos que participaron. Finalmente, conozcamos la visión de David acerca del espacio económico. Adelante, David. Buenos días, mi nombre es David Rigel Ferra Hernández y para mí los espacios económicos son muy importantes para la economía de un país, ciudad o región, etc. Pero pueden traer serias consecuencias graves al medio ambiente gracias a la intervención humana y la explotación de recursos.
Pero gracias a esta explotación podemos suplir la demanda de necesidades como la comida, el vestido, la vivienda, la energía, etc. Muchas gracias por su atención. Maestra, ahora llegó el momento del reto. ¿Qué desafío nos pondrá en esta ocasión? Muy bien, en esta ocasión el reto es que reflexionen en todo lo que aprendieron en esta sesión y coméntenlo con su familia. Después, en familia, investiguen cuál es el proceso de producción del producto que más se consume en casa. Se nos acabó el tiempo. Llegó el momento de concluir esta sesión. Recordemos que la geografía económica es la rama de la geografía que se encarga del estudio de los diversos tipos de actividades económicas y su distribución en el espacio geográfico. Los espacios económicos son los territorios o espacios abstractos delimitados en los cuales el ser humano interviene para la producción de un producto o servicio destinado a la satisfacción de las necesidades humanas. Y en palabras del doctor Álvaro Sánchez, la geografía económica nos permite saber en dónde se producen las cosas, los bienes y los servicios, además de que nos permite representar todo esto en mapas. De esta manera, ubicamos el origen de todo lo que consumimos y requerimos, lo que a su vez nos permite cuidar el medio ambiente. Muy bien dicho, Nadia. Esperamos que este contenido haya sido de su interés y que con ello logremos ser consumidores responsables. Recuerden que pueden seguir investigando un poco más en su libro de texto y otras fuentes de información para fortalecer su aprendizaje. El link aparece en pantalla. ¡Listo! Hemos terminado. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo sobre geografía aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.